Sí, te he Y, visto que hayan venido gente. sí. Y nada, en primer lugar, Joana, siempre me gusta que el invitado se presente, o la invitada en este caso. Dinos quién es Joana León, a qué te dedicas, qué has estudiado y qué pasos has seguido hasta llegar hasta aquí en este momento. Bueno, pues soy Joana León. No sé si se escucha mal por mí o por ti, ¿por quién? ¿Se escucha? ¿Han dicho que se escucha mal? Yo lo escucho un poquito peor. Sí, mira, a ver, si no me quito los cascos, a ver. Voy a quitarlo. Ahora bien, ahora mejor. Creo que Ahora eras bien. tú. Vale, pues me quito los cascos. Bueno, me presento un poquito. Yo soy Joana, soy competidora de judo desde hace bastante tiempo, de los 13, 14 años, y soy dietista nutricionista. Soy graduada en nutrición, tengo un posgrado en fisiología del ejercicio, otro posgrado en nutrición deportiva, y estuve compitiendo hasta hace un par de años, que debido a una acumulación de lesiones, confinamiento y demás, pues por ahora no he podido competir desde hace un par de años, pero todavía me considero competidora. Digamos que el estar ligada a la competición en judo me ha hecho especializarme un poquito más en deportes de contacto y de categoría de peso, ya por el simple hecho de haberlo vivido, de tener las mismas sensaciones que ellos tienen y de haber competido en ese tipo de deporte. Entonces, al inicio, digamos que me enfoqué un poquito más en eso, sobre todo porque trabajaba con gente de confianza. Entonces, gente de confianza que necesitaba mi ayuda era este tipo de deportes. Y a raíz de eso y de seguir trabajando, ir especializándote, ir buscando soluciones y tener cada vez más competidores diferentes, pues me he ido especializando un poquito más en los deportes de combate. Sí. Aparte, también trabajo en otras zonas, trabajo en otro tipo de deportes y estoy con Nutramag, que es un equipo de nutricionistas que está genial, y somos todas de nutrición deportiva y ahí nos llegan todo tipo de deportistas. Sí, pero sobre todo en los que más te enfocas, el grueso de tu cliente o de las personas que ayudas, por así decirlo, son deportistas en categoría de peso y sobre todo en deporte de combate, ¿verdad? Sobre todo eso, deportes de combate y tengo un gran grueso, digamos, de deportistas que trabajan conmigo en ese aspecto, porque hay pocos nutricionistas que estén especializados en ello y porque luego dentro de este mundo nos conocemos todos. Sí. Entonces el boca a boca hace bastante y yo me estoy encantada de trabajar con ellos. Sí, sí, a mí me parece súper interesante y creo que la figura del nutricionista en este tipo de deportes es muy importante porque al final, y yo desde mi experiencia con deportistas que he podido tener, se ve que muchas veces se pone la confianza en personas que no tienen los conocimientos adecuados. Por lo tanto, se pueden ver deshidrataciones extremas a un nivel extremo que dice, madre mía, para dar el peso. Y al fin y al cabo se está poniendo en riesgo la salud del propio deportista. Por lo tanto, me parece muy bien y muy interesante que haya personas como tú luchando por dar ese valor a las personas a las que ayudas y hacerlo mediante un conocimiento fundamentado en una base científica que ayude a evolucionar mucho más a los deportistas, en este caso. Así que... Y sobre todo porque no tenemos mucha evidencia científica, entonces tú puedes meterte en PubMed, puedes meterte en cualquier lado, buscar deportes de resistencia, fútbol, deportes de equipo y tienes 800.000 artículos. Deportes de contacto, sobre todo a la hora de perder peso de cara a la competición, hay muy poco y de lo que hay muy poco tienes que ver con qué grupo están trabajando, si tú lo puedes aplicar, si te vale, la individualidad de cada uno, entonces es personalizarlo mucho y eso, con la máxima evidencia que nos respalde, intentar hacerlo bien y sobre todo en la salud del deportista. Claro, ¿y por qué cree Joana que se debe esto de que no esté tan estudiado, no haya tanta evidencia en este tipo de deportes? Porque al final deportes como la lucha son deportes que tienen mucha longevidad en cuanto al tiempo. Son, de hecho, en las Olimpiadas de los primeros deportes que se implantaron.
¿Por qué crees que no ha habido tanto estudio en cuanto a la nutrición en estos deportes? Yo creo que primero porque no tienen la fama como como un deporte de equipo, por ejemplo, y porque no hay la gente suficiente como para que alguien haga estudios sobre ello. O sea, por ejemplo, si un deporte aumenta, ahora se está estudiando más porque ha llegado la UFC y la UFC ha hecho una liga de competidores y se está dando muchísima más visibilidad. El darle mucha más visibilidad anima a la gente a competir. El que la gente compita lo que hace es animar a los investigadores a trabajar en ese aspecto. Si no hay gente suficiente, ni tiene la fama suficiente, digamos, ni es un deporte muy conocido, yo creo que la gente no tiende a estudiar ese tema, tiende a estudiar otros diferentes. Entonces, el que ahora se esté dando más visualidad, más visualización, digamos, a este tipo de deportes está animando a que los investigadores trabajen un poquito más en esto, yo creo. Eso es lo que yo pienso. Sí, además estoy bastante de acuerdo contigo. La UFC ahora mismo está haciendo un trabajo que a mí me parece digno de admirar, porque es la única federación, no sería, sino la única organización que no ha parado en ningún momento debido al COVID. Han cogido y Sí, les y han metido además, en una isla y han seguido. un espectáculo que no veas, o sea, una isla para ellos y la verdad es que es un espectáculo muy bueno. Sí, 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 a mí me parece, yo de hecho ahora siempre he venido de deporte más boxeo tal y ahora estoy siguiendo más el tema de la UFC porque, pues claro, se está moviendo mucho más y creo que es el futuro de los deportes de contacto y también pienso que muchos otros deportes se deberían de fijar en ciertas cosas que hacen ellos para poder evolucionar un poco más, como por ejemplo el judo. Yo creo que el judo es un deporte que a mí me apasiona y me gusta mucho, pero lo que no puede ser es que en un gran slam haya una visualización de 1.500 personas Ya. viéndolo por YouTube. O sea, creo que, por ejemplo, hay ahora chicos, hay un chico, por ejemplo, que es VGO Judo, creo que se llama, que, Sí, bueno, Víctor. su página de Instagram es Judo Actitud, y a mí me encanta por el proyecto que está haciendo en Twitch. Creo que es un proyecto innovador y que al final, joder, yo lo escucho cuando se ven los bloques finales de los Grand Slam y te ayuda mucho, ¿sabes? Te Y lo cuando, ameniza. sí, y cuando alguien que sabe lo explica, el judo o otro tipo de deportes es complicado entenderlos, las normas. Si no te Sí, las sabes, no entiendes nada. Pero si alguien está ahí y te lo explica de una forma un poco más activa, un poco más alegre, digamos, más divertida, o que te enganche un poquito más, es que es mucho más sencillo. Entonces, sí, sí, todo lo que sí. están trabajando ahora en Twitch, que ha salido también otro chico, eh, están haciendo un buen trabajo porque están dándole más visualidad, lo están enfocando de una manera diferente y yo espero que se den cuenta de que podríamos enfocarlo de una manera diferente. Sí, sí, sí. A mí me parece esencial todos estos nuevos medios de comunicación que están saliendo para fomentar estos deportes, ya que la televisión no lo hace, pues mira, lo podemos hacer nosotros. Y por lo tanto yo creo que es digno de agradecer. Así que nada, ya pasando un poquito más a tu tema, a la nutrición, me gustaría que me explicases un poquito cómo trabajas con tus deportistas, cuánto porcentaje tiene más o menos entre hombres y mujeres y si realizas variaciones en cuanto al entrenamiento por el hecho de ser hombre o mujer. En cuanto a la nutrición, por el tema del ciclo menstrual, como estuvimos hablando. Sí, en cuanto a porcentaje de hombres y mujeres, yo creo que 50-50. Nunca lo he contado ni nada, pero la verdad es que tengo bastantes chicas y también tengo bastantes chicos. ¿Cómo trabajo? Bueno, digamos que en la primera consulta yo siempre lo que hago, consulta sesión, siempre lo que hago es preguntarles el objetivo. Una vez que más o menos hemos concretado el objetivo, les hago una especie de encuesta sobre historia clínica, entrenamiento, historia dietética, gustos, horarios, de todo un poquito. Y luego ahí es donde se evalúa también la composición corporal. La composición corporal, por si alguien no sabe lo que es ver en qué estado se encuentra el deportista respecto a masa grasa y a masa muscular y peso. Con toda esa información, si yo tengo tiempo, intentamos elaborar una estrategia a largo plazo. Es decir, una estrategia a largo plazo es, en el caso de que haya que modificar la composición corporal
en el caso de que haya que perder masa grasa de cara a esa categoría de peso, o haya que aumentar masa muscular, o simplemente haya que mejorar composición en general, que también se puede hacer, enfocarlo en esa etapa. Luego también enfocarlo también un poco en nutrición deportiva, antes, durante y después del entrenamiento, que haya una buena base, que haya una alimentación saludable. Si el deportista no come muy bien, yo lo primero que voy a hacer es enfocarme en que coma bien y luego ya me centro un poquito en aspectos más alrededor del entrenamiento. Es decir, que aporte bien de energía, bien de macronutrientes, bien de micronutrientes, que se hidrate bien, que recupere. Eso digamos que es lo más esencial. Y luego también en esa estrategia a largo plazo es cuando vamos a preparar la estrategia de cara a la competición, que esa ya es más la estrategia a corto plazo. De primera, yo solo uso la estrategia a corto plazo si a mí me vienen con poco tiempo de preparación y tiene una competición cerca. Es decir, si me vienen con 6 semanas, el peso está muy alto y tienen competición en 6 semanas, yo no puedo enfocarlo a largo plazo. Tengo que enfocarlo primero a corto plazo, trabajar esas 6 semanas en que dé bien el peso de una forma segura, sin repercutir a nivel de salud y rendimiento, y luego ya enfocarlo a largo plazo. Pero sí, a corto plazo sería eso, sobre todo el enfocar esa pérdida de peso, que suele ser 2 semanas antes, 3, depende de la persona. Sí, Respecto a si yo modifico la nutrición en mujeres que en hombres, digamos que los hombres tienen unas necesidades, las mujeres tienen otras, a nivel gasto energético y demás. La mujer sí es verdad que es un poquito más efectiva a la hora de utilizar la masa grasa como fuente de energía, pero son muy similares. Son muy similares. Sí es verdad que yo a un chico puedo apretarle un poquito más respecto a un déficit energético, porque tienen, digamos, una mayor capacidad de tolerar ese déficit energético. A una mujer yo no podría apretarle tanto, porque ya ahí estamos afectando normalmente a muchos otros factores que los chicos no tienen, como puede ser el ciclo menstrual, hormonas sexuales femeninas y demás. Ese es el principal factor de diferencia entre una mujer y un hombre que yo tengo en cuenta en nutrición. Y luego aparte el valorar si tiene ciclo menstrual, si es regular, eh, si está tomando la píldora o no, porque la mayoría de ellas ya toman la píldora, entonces es como un ciclo menstrual falso, que ellas también lo utilizan la posta para organizarse de tal forma que el ciclo menstrual les pille fuera o alejado de la sí. competición. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Digamos que hay que tener más factores en cuenta a la hora de generar un déficit energético en mujeres que en hombres, pero también hay que tenerlos en cuenta en hombres. Sí, de hecho, lo que dices de que no se les puede, por ejemplo, en el caso de las mujeres, es más complicado apretar más porque, pues claro, cuando baja muchísimo el porcentaje graso, se puede producir una pérdida de la regla, por así decirlo. Y de hecho yo vi un estudio muy interesante, bueno, muy interesante, que era una putada gorda. Era a una nadadora que con 35 años, creo que fue, tenía ya osteoporosis porque había perdido la Sí, regla muy joven y la mantuvieron en el tiempo diciendo nada, no pasa nada, no pasa nada. Al final no se generan esos estrógenos y nada, pues la cartilla de ahorro, por así decirlo, que tienen, se pierde y al final, claro, tú no vas a ser deportista toda la vida. eso Luego, es. ¿sabes? En la vida vas a estar unos años bastante jodido, por así decirlo. Claro, eso es algo que se tiene que preocupar todo el equipo deportivo. Cuando una chica ya, digamos que pierde la regla, digamos, cuando pierde la regla, el perder la regla es el último paso. Es decir, antes de perder la regla han habido otras deficiencias, otros trastornos debido a ese déficit alimentario que está perjudicando, sobre todo a nivel óseo. Entonces, el que ya pierde la regla ya quiere decir que antes de perder la regla ha habido problemas, sobre todo a nivel óseo, lo que tú comentas, y eso hay que tenerlo en cuenta. También hay muchos entrenadores que tú le dices, esta chica ha perdido la regla, lleva 6 meses sin regla, esto hay que solucionarlo. Si la chica está compitiendo, ya te digo yo que el entrenador no te va a decir, pues paramos entrenamiento para que la chica recupere la regla. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar todos juntos y hacer un poco de hincapié en aquellos momentos en los que podamos ajustar un poquito más las calorías y que tengan un buen estado de salud, porque el perder la regla ya quiere decir que hay un déficit energético grande y que no están en un estado de salud adecuado.
que se mantenga al 100%. Es decir, tú no puedes tener a un competidor enfermo durante toda la temporada, porque a ti te da igual el que tenga regla o no. Entonces, Sí, es complicado convencer a un entrenador de decirle, oye, mira, que pase esto quiere decir esto. Igual necesitamos hacer un parón. Si tiene competición, seguramente se haga. Eso habría que cambiarlo, pero por ahora, pues ya que estáis promoviendo lo del deporte femenino, por ahora no se tiene en cuenta. sí, sí. Al final también, a ver, sin intentar excusar al entrenador, porque a mí me parece que tiene que prevalecer la salud de cualquier competidor o competidora antes que los resultados deportivos. Eso yo para mí creo que siempre. Pero sí que es verdad que hay becas en juego, por ejemplo, en el tema de judo, Eso es. hay dinero en juego pues que bueno, que al final un resultado te hace tener una beca o no tenerla. Entonces, teniendo una visión cortoplacista, por así decirlo, es lo que lleva a muchos profesionales o entrenadores a decir, bueno, pues mira, que sea durante este tiempo, ya está, aguantamos lo que sea aunque haya perdido la regla la chica, pero con el fin de conseguir este objetivo. Yo no estoy de acuerdo con ello, pero también comprendo los intereses que hay en el entorno, por así decirlo. Y claro, al final la vida de un deportista no es longeva, la vida de un deportista es bastante corta en cuanto al tiempo de vida que solemos tener. Entonces, pues bueno, ven ese sacrificio como algo normal. Yo lo que te digo, estoy de acuerdo contigo en que lo cambiaría y me gustaría que se cambiara. Además, creo que también hay cierto problema en cuanto a la ignorancia en este tema por parte de muchos entrenadores. Y bueno, uno de los objetivos de una entrevista como esta que te estoy haciendo, pues también es intentar pues poder un poco poner las cartas sobre la mesa y decir, mira, pasa esto, esto y esto y al final, ¿sabes? No lo estáis haciendo de la forma correcta. Sí, ahí sería sobre todo el buscar, hombre, obviamente en mitad de una fase competitiva, que son 3 4 competiciones juntas, ahí ya no puedes hacer nada. Y sobre todo en categoría de peso, porque es que no compite y la competidora no va a querer. Entonces, ahí tienes que empatizar también con el entrenador y con competidora. Es buscar ese hueco que a ti te ayude a ver qué ha podido ser y a normalizarlo. También hay que pensar que las mujeres no pueden tener un porcentaje de grasa similar al hombre. O sea, el hombre puede alcanzar hasta un 5% de porcentaje graso sin afectar a nivel fisiológico, pero la mujer no puede bajar del 12. Una vez que baja del 12 ya estamos afectando a nivel fisiológico. Entonces, eh, no se puede forzar tanto a la mujer porque tiene ahí ese sistema, eh, digamos, endocrino relacionado con el sexo femenino que es más complicado. Sí. En cuanto a lo que me has dicho antes, también sobre deportistas que te suelen venir con un peso por encima de lo que exige la competición y tienen muy poco tiempo. Esto creo que es bastante habitual que Sí, ocurra sí. y tanto para nutricionistas como para entrenadores se nos va la vida un poco de vez en cuando. Porque encima, claro, tienen que dar el peso sí o sí y como tú bien has dicho, hay que tener una estrategia a corto plazo y ser eficientes. ¿Cómo lo enfocarías más o menos? Pues en un ejemplo práctico te llega, por ejemplo, un boxeador o una boxeadora y, bueno, está pasada por encima, pongamos 8 kilos y tiene 5 o 6 semanas para bajarlo. ¿Cómo lo iría realizando más o menos para que todo el mundo lo entendamos? A ver, es que los boxeadores es complicado. Depende del tipo de boxeador. Si es un boxeador en el que tú tienes el pesaje el día previo y tienes todo el día para recuperar, vale, bien. Si es un boxeador, creo que son los olímpicos o de categoría Sí, olímpica, que tienen el pesaje el mismo día, horas antes, si ganan, tienen al día siguiente, siguiente combate, tienen que volver a dar el peso, si ganan, tienen sí, que... ¿Sabes? Es decir, ese tipo de deportistas tienen que dar el peso todos los días después de cada combate, si ganan. Entonces, el enfoque nutricional va a ser totalmente diferente. Si yo tengo 24 horas de recuperación de un pesaje a la competición, yo puedo apretar mucho más. Es decir, puede haber, digamos que podemos utilizar muchas más estrategias
que si yo me peso una hora antes, y no es que tenga que recuperar en esa hora, es que no puedo tener rebotazo porque al día siguiente me vuelvo a pesar. ¿Cómo lo enfocarían a nivel general? Yo intentaría enfocar una estrategia. Lo que tenemos que valorar es cuánto podemos perder a nivel ya no de masa grasa, sino de fluido, ya sea líquido, residuo o glucógeno muscular, previa al pesaje. Es decir, primero se tiene que enfocar en una pérdida de masa grasa y luego tenemos que valorar cuál es el máximo peso que podemos perder de cara a ese pesaje, porque nosotros no podemos perder cualquier peso, o sea, no podemos de repente perder un 20% del peso la semana de antes. El límite que se ha establecido es la semana de antes o la semana del pesaje perder no más de un 10%. Es decir, si ese chico es de 80 kilos, ¿qué compite en 72, hemos dicho, ¿no? Más o menos. Sí, por ahí. Vamos a poner más o menos un ejemplo genérico. Vale. Digamos que la pérdida de líquido no puede ser mayor de un 5%, porque ya se ha visto que ni con 24 horas de recuperación se puede recuperar bien. Eso en cuanto a líquido. Luego tenemos ya glucógeno muscular, tenemos residuos y demás. Digamos que yo lo enfocaría en cuánto peso máximo puedo perder la semana del pesaje, que ahí sería más o menos unos 4 kilos, más o menos. Y ahí tendría otras 5 semanas, 6, para trabajar en la pérdida de esos otros 4 kilos. Depende mucho de cómo venga ese deportista. Si viene de comer muchísimo y de haberse inflado a comer y con una composición corporal con un porcentaje de grasa muy alto, va a ser más sencillo, porque es generar un déficit energético, ir perdiendo masa grasa y demás. Si viene de muchos rebotazos, que ha tenido, digamos, muchas competiciones con mucho déficit energético, me viene muy estresado, me viene con muchas competiciones por detrás, ahí ya es muy diferente y me va a costar un poquito más. Pero digamos que la estrategia sería enfocar X pérdida de peso de cara a la semana del pesaje y la semana del pesaje como máximo esto. Entonces, si es menos, muchísimo mejor. Si es más, estamos fastidiados. Ya ahí repercute salud y demás y ahí lo tendríamos que mirar. Sí, No sé si sí. te contestaba la pregunta. Sí, 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 sí. Sí. Y de hecho, es que, a ver, yo, por ejemplo, en cuanto a experiencia personal, yo tengo un boxeador que es que lo que tú dices del rebote es profesional. Entonces, el pesaje se realiza el día de antes de El la día de antes. competición. Pero es que ha llegado a pesar 80 el día de la competición, o sea, el día de antes 80 y llegar en 86, 87 a pegarse. Sí, sí, O sí. sea, que a mí me parece una burrada. Me parece una burrada de rebote. Y esta práctica se realiza mucho, sobre todo en boxeo, porque, claro, no es lo mismo llegar, pongamos un ejemplo, tienes que dar 80 kilos en el pesaje. Si tú pesas 81 y bajas a 80, luego el rebote va a ser mínimo. Entonces, el día de la competición estás peleando. Un chico que haya tenido más rebote está peleando de 86 kilos contra otro de 81. Por lo tanto, si este tipo de deportes está dividido por pesos, porque el peso te da una ventaja sobre el adversario. Eso es. Entonces, la ventaja que está teniendo el que lo ha hecho, a mi modo de ver, de una forma menos saludable, frente al otro, es muy superior, ¿no? ¿Tú opinas que tiene esta ventaja o crees que es más los inconvenientes que tiene esta pérdida excesiva de peso que las ventajas que te puede aportar el día del combate? Es que no va a ser, depende de cómo pierdas el peso. Y con 24 horas de recuperación puedes recuperar muy bien. Entonces no va a ser lo mismo una pérdida de, por ejemplo, lo que estás diciendo, más o menos es un 8% del peso, de 80-86. No es lo mismo perder esos 6 kilos con unas estrategias controladas, una deshidratación controlada el día previo o incluso el día del pesaje y todo bien controlado, a que esos 6 kilos se pierdan a base de no comer y estar deshidratado toda la semana. O sea, la merma de rendimiento y de la salud, porque eso afecta muchísimo a la salud, va a ser muy diferente en un deportista que en otro. O sea, los dos van a ir a la báscula, van a dar el peso y van a competir, pero el rendimiento va a ser muy diferente. Entonces, hay ciertas estrategias que te permiten bajar X peso ya solo porque nosotros estamos jugando con los volúmenes, residuos, glucógeno muscular del cuerpo. Todo eso se recupera bien y en 24 horas tienes tiempo de recuperación hasta cierto límite. Pero si tú te estás deshidratando y dejando de comer
5 días antes, no vas a recuperar bien porque no lo estás haciendo bien. Digamos que estás perjudicando muchísimo la salud del deportista. Las categorías de peso están hechas para que haya una competición justa, digamos. Es decir, que no haya competidores que tengan mucha más masa muscular que otros, sobre todo porque, aparte de que va a haber desigualdad de fuerza según el peso, puede haber más riesgo de lesión. Como hay categoría de peso, la gente siempre tiende a estar muy por encima del peso para tener esa ventaja respecto a masa muscular, fuerza, potencia. El problema es que no es que ese competidor tenga ventaja, es que todo el mundo está por encima y pierde peso. Entonces, tú estás obligado o forzado, si quieres estar más o menos al mismo nivel, a estar por encima del peso y hacer esa pérdida de peso previa. Es decir, no es una opción que te dé ventaja, es que si no lo haces estás en desventaja ahora mismo. O sea, las cosas están así. Sí. Si sabemos que es así, tenemos que buscar las estrategias para que se hagan de forma saludable, educar a los competidores y hacerles una buena estructura de prepesaje y pospesaje y durante la competición. Si no se hace bien, a nivel salud y a nivel rendimiento se va a perjudicar muchísimo. Entonces, no es un problema de que ese tenga ventaja, es que hay que hacerlo así porque si no te van a sacar ellos la ventaja. O sea, ahora todo el mundo está por encima. Sí. Yo, de hecho, la solución que pondría, que en judo creo que se hace, si mal no recuerdo, es cuando el pesaje te lo hacen el día anterior, luego aleatoriamente se pesa a ciertos deportistas para ver que no han superado un porcentaje. Un porcentaje que ahora mismo no me acuerdo. ¿El 5%? Sí. Pues eso. Y funciona. Sí, funciona. Porque yo tengo... Funciona a la hora de que... Bueno, es que tiene sus pros y sus contras. Es decir, funciona. A mí, por ejemplo, yo tengo que estar enfocada en que ese deportista no puede perder muchísimo peso la semana previa del pesaje porque enseguida se va a pasar el 5%. Si el 5% de 60 kilos es 3 kilos. Y 3 kilos, si tú pierdes 2 litros de líquido, es que ya te los ventilas en nada. O sea, enseguida estás por encima. Entonces yo tengo que tener cuidado con cuánto peso pierden y con cuánto recuperan, para que no se pase el 5%, porque si no luego tú puedes volver a deshidratarte para perder el peso y demás, pero eso es un jaleo. Es decir, a nivel rendimiento va a afectar muchísimo y a nivel estrés. O sea, el tener que estar corriendo para bajar 1 kilo, 800 gramos antes de la competición es súper estresante. Pero también la contra es que si tú vas muy justo y lo haces muy mal, para no pasarte ese 5% no vas a recuperar bien, porque no tienes hueco a nivel líquido ni a nivel contenido estomacal ni en cuanto al peso, me refiero. Entonces estás, por un lado, beneficiando el que no se pierda tanto peso, pero a los que pierden mucho peso, el riesgo es que no van a recuperar bien. O no se van a hidratar bien o van a entrenar, van a competir deshidratados. Sí. Eso es la contra para el competidor, pero sí es verdad que si tú sabes que tienes el 5%, si eres profesional tienes que tenerlo en cuenta y no perder tanto peso. Si no, vas a ir a competir en malas condiciones. O sea, funcionar sí funciona porque tenemos que tener en cuenta eso. Sí. No, a mí me parece lo mejor y lo más justo que se haga eso. Y creo que en boxeo, por ejemplo, en profesional, creo que eso se hace en una, como sabes que hay varias federaciones y varias corporaciones, por así decirlo, solo que yo sepa, en una se hace, que es en la internacional no sé qué, y por lo tanto muchos boxeadores ni pelean allí. Dicen, paso, porque no están acostumbrados a ello. Y yo para convencer de que no se deshidraten, lo vi en una publicación de un chico que se llama Yeray, que también es bastante bueno en cuanto a entrenamiento en deporte de contacto, y hablaba sobre que cuando se producía una excesiva deshidratación, el líquido cefalorraquídeo también disminuía. Por lo tanto, había más probabilidad de que te dejasen KO durante un combate con un golpe. Entonces, esa yo creo que es una buena estrategia para decirle, a ver, hay que bajar peso, pero con cuidadito y no nos pasemos, porque un problema muy grande y que pasa mucho es que acaban un combate y si han perdido por ansiedad, comen, y si han ganado por celebrarlo, también comen. Entonces, el peso sube muchísimo y
Y claro, te tiras a lo mejor 2 semanas de vacaciones o una semana de vacaciones comiendo lo que te da la gana y luego para bajarlo otra vez, como tengas una competición cerca, pues bueno, sufres más al final. No lo puedes hacer, entras en un círculo ahí vicioso muy malo. Sí, Muy malo, sí, que te sí. puede echar de la competición y de todo. Sí, y enlazando con esto, me gustaría hablar un poquito, tal y como comentamos, de estas... a ver, no me sale la palabra ahora. De los malos hábitos alimenticios, los trastornos alimenticios Sí, los que... trastornos alimentarios. Sí, alimentarios, Sí, sí, que sí. nunca sé si alimenticio o Perdona, alimentario. que no sabía por dónde ibas. Sí, sí. Que se Sí. producen en estos deportes de peso. ¿Qué casos te has encontrado casos de que se hayan producido? ¿Crees que es un problema que habría que solventar y cómo lo solventarías? ¿Cómo le darías solución a este problema? Porque sobre todo se suelen ver mucho en el tema de la mujer más que en el tema del hombre, ¿verdad? En hombre también. En hombre También. también. Lo que pasa es que les afecta menos. A ver, el problema es que, bueno, ahora mismo en deportes de categoría de peso, en deportes de contacto, hay mucha prevalencia de trastornos alimentarios. ¿Por qué? Porque hay muchos factores de riesgo. Es decir, un factor de riesgo es lo que va a, digamos, a acercar o favorecer que exista ese trastorno alimentario. Sí, alimentario es. Todo lo que es la presión por dar el peso, todo lo que es el mantenerse en un porcentaje graso, en una composición corporal específica durante toda la temporada, el controlar mucho la alimentación para que no suba el peso, el controlar el postpesaje, todo ese estrés son factores de riesgo hacia ese trastorno alimentario. Y es que es normal. O sea, cualquiera que haya competido en este deporte es normal que tengan ansiedad, que tengan atracones. ¿Por qué? Porque vienen de 2 semanas, o cuando se van de vacaciones, si han tenido muchas competiciones seguidas, tú no puedes, si tienes una competición en 3 semanas, en 4, tú no puedes irte 2 semanas de vacaciones y ponerte como quieras, hasta arriba de comida. No puedes. Puedes darte 5, 6, 7 días como mucho, que a ellas cuando yo les doy el toque le digo, no te flipes, porque luego vas a sufrir un montón. Y cuando tienes esos 5 o 6 días libres, ya es cuando empiezas a preocuparte otra vez de que tienes que volver a dar el peso. Entonces, es un estrés constante de báscula y dar el peso. Eso lo que hace es que haya una mala relación con la comida, que haya muchos atracones, que haya bulimia. Sí es verdad que diagnosticados no hay mucho, porque es que es lo normal. O sea, no es que sea lo normal, sino que ¿cómo no vas a tener ansiedad? Sí, Si te has tirado 2 semanas en un déficit súper agresivo, sin beber, sin comer, porque se pasa hambre para dar el peso, por muy bien que lo lleves, generalmente se pasa hambre, a no ser que lo lleves demasiado, o sea, muy, muy bien, que no tengas que hacer nada, pero generalmente se pasa hambre y todo eso a nivel psicológico afecta muchísimo. Y la prevalencia es muy alta. Otra cosa es que se diagnostique o no, pero la prevalencia es muy alta. Y todo lo que son atracones, trastorno de atracón, bulimia y demás, hay bastante. Y sí, sobre sí, todo una mala relación con la comida. Una mala relación es tener ansiedad y no poder controlar. De principio sí, preguntar es decir, es que no puedo. Y ahí el trabajo del psicólogo es súper importante. Yo lo único que puedo hacer es empatizar un poco con ellos, darles cierta libertad, no ponerles dietas muy, muy restrictivas fuera del campeonato, en aquellos momentos en los que podamos dejarles un poquito más libres, dejarles un poquito más libres, pero que sigan cierta estructura. Siempre les dejo una comida relax, a no ser que haya competición, les dejo una comida relax, no un cheat meal. El cheat meal es me pongo hasta el culo. Comida relax es, bueno, pues si salgo con los amigos me tomo unas tapas y ya está. sí, Porque salgan de ese círculo. Pero es muy fuerte y lo suyo sería luego hablar con ellos fuera de competición ya y establecer unos rangos de peso saludables y que sea una alimentación saludable. Yo creo que con el tiempo se va, pero durante la competición y los meses después de la competición, lo que estás pensando, lo que ellos están pensando es qué bien que después voy a poder comer todo lo que quiera. sí, sí, sí. Entonces, Además que cuando comemos, yo
esto, a ver, un poquito enlazándolo, a ver, no es lo mismo, pero cuando yo hablo con personas que me dicen, pues es que he pasado de ser sedentario completamente y de comer fatal a tener una dieta súper restrictiva. Creo que hay más posibilidad de que fracase esta dieta. Claro, estamos hablando de personas que no tienen un objetivo competitivo. En este caso, ¿sabes? Las personas que tienen este objetivo normalmente vienen desde chiquititos sabiendo estas cosas, pero al final muchas veces el comer sano es castigo. En vez de decir, joder, de tenerlo como algo normal, es un castigo para nosotros muchas veces. Y creo que de aquí deriva muchos problemas de no haber tenido también de pequeños una buena educación en cuanto a la alimentación y en cuanto, como dices, la relación con la comida. Porque al final, ¿sabes? Incluso problemas que tenemos en nuestro día a día, mucha gente lo solventa comiendo. Que no es solo en el tema de los competidores, como estamos hablando en este caso. Pero sí que es verdad que cuando hay categorías de peso, pues es muy común y es normal que encontremos estos casos y estos problemas. Sí, digamos que es el ambiente que lo genera, ¿no? Sí, Porque yo siempre intento establecer y dejarles claro que esto no es la alimentación, pero tanto a ellos como a gente de pérdida de peso. Esto no es una alimentación enfocada a tu objetivo de perder peso o de lo que sea. Esto es alimentación saludable, esto es la alimentación que deberías de llevar. Y ya se está empezando a inculcar eso porque muchas veces ya me vienen diciendo quiero comer bien, porque como fatal. sí, Entonces me parece genial que vengan así y yo les intento normalizar que esa es la alimentación que tienen que llevar. Luego ya, de cara al pesaje, de cara a la competición, es cuando tenemos que apretar más con el déficit energético, cuando tenemos que hacer ciertas estrategias, cuando se eliminan grupos de alimentos, ahí es donde el estrés aumenta. Entonces, ellos digamos que entran en un círculo vicioso. La semana del pesaje, que es cuando normalmente, yo creo que tú que eres entrenador, sabes que es una semana de descanso, que es una semana de sí, relajación, de no meter mucha presión, en deportes de categoría de peso es donde más presión hay a nivel sí, en ese aspecto. Es decir, aumenta el nivel de estrés y aparte de aumentar el nivel de estrés, estás haciendo un entrenamiento diferente, baja el descanso. Todo eso produce una merma de rendimiento. Ya el simple hecho de estar pesándose y de tener que dar un peso le genera mucha ansiedad. Entonces tenemos estrés, ansiedad, doy el peso a dragón sobre, digamos, sobre alimentación y vuelves a entrar en ese bucle, ¿no? Porque tienes una sobrealimentación que te genera un estrés, ese estrés vuelve cuando tienes que dar el peso, te entra más ansiedad, ta. Si no lo llevas bien y si no lo cortas en algún momento, todo eso va haciéndose mucho más grande. Entonces, tú tienes que valorar si te renta o no el encontrarte en esa categoría de peso. claro, Primero, claro, si es sostenible a largo plazo, porque igual no es sostenible a largo plazo. Tú puedes dar el peso en una competición, pero si lo tienes que dar durante toda la temporada, primero, estás tú mentalizado de hacer lo que tienes que hacer para mantenerte en ese peso, en esa competición, en esa categoría de peso y demás, y si te es viable. O sea, cuando alguien se cambia de categoría, si es a una más alta, no pierde rendimiento. O sea, ¿cómo vas a perder rendimiento si estás mejorando composición, si estás comiendo más y te estás encontrando mejor y estás descansando mejor? Otra cosa es que los de la categoría de por encima te saquen ventaja a nivel composición corporal. Pero igual a ti te da igual, depende de cómo sea tu judo, de cómo sea tu boxeo, de cómo... Depende de muchas cosas. Entonces es ver si te renta o no te renta. sí, sí, claro. De hecho, has dicho un problema que los entrenadores de estos deportes nos solemos encontrar mucho, que es la última semana. La última semana en cuanto a los entrenamientos suele ser una puesta a punto en la que disminuye mucho la carga. ¿Qué pasa? Que si va mal de peso, le tienes que meter carga para que baje ese peso para ayudar a la alimentación a que haga su trabajo. Entonces, esto genera mucha fatiga que nos va a ser contraproducente para el día de la competición. Al final es como bien has dicho, un círculo vicioso que lo que nos lleva es a poder tener un menor rendimiento competitivo. Sí, sobre todo a nivel psicológico. Es que no, la salud psicológica es imprescindible y eso va cada Sí, vez a peor cuando entres en ese círculo. sí, Y sí, el competidor peta. O sea, peta psicológicamente.
porque no da para más. Ese estrés y esa ansiedad que se genera es que es normal, que pete. Entonces tenemos que intentar trabajar entre todos para gestionar eso un poquito. Pero vamos, sí es verdad que muchas veces es que yo ya digo, yo ya no te puedo bajar más las calorías. Es que no te las puedo bajar más. Entonces ahí es cuando Sí. tenéis que trabajar un poco vosotros, de decir, bueno, pues vamos a intentar aumentar un poquito el gasto con ejercicios un poco más suaves, pero es que hay veces que yo digo, es que yo ya no te puedo bajar más, ¿qué quieres quitarte? Claro, Si te claro, queda todavía claro. 4 o 5 días sin entrenamiento y demás. Claro, claro. Es que muchas veces es lo que dices, es inviable. Y me gusta mucho la visión que tienes del trabajo multidisciplinar. Creo que esto cada vez se está viendo más, porque además es que es lo que más beneficia a los deportistas. Que ha habido una corriente, el otro día lo hablaba yo con una profesora mía, una profesora que había tenido, que la tuve en el podcast que llevo, y lo hablábamos, que cada vez se van viendo más, pero antiguamente esto era imposible. Era el que, Sí, bueno, y se ven muchos entrenadores pues que también hacen de nutricionistas y hacen dieta. A mí cuando me vienen y me dicen, quiero o sea, te vienen familiares o gente así del entorno y te dicen, quiero una preparación física que no tenga que ver con el ámbito de los deportes de contacto, sino con el ámbito de salud o de estética, pero quiero también la nutrición. Digo, no, yo te puedo ayudar en preparación física, pero en nutrición te tiene que ayudar un nutricionista, porque al final claro. yo he tenido una asignatura de ello en la carrera que además fue lamentable la asignatura, por así decirlo. Te puedo dar unos conceptos básicos o darte ¿sabes? Yo qué sé, unos consejos de cómo puedes poquito a poco pues comer un poco más sano, pero al final si quieres llevar una planificación nutricional, tienes que ir a un nutricionista, que para eso están. Sí, Entonces, y aparte, yo adapto la nutrición al entrenamiento. O sea, yo no puedo ir aparte. ¿Por qué? Porque sí, son deportistas, atletas, competidores. Un entrenamiento está para mejorar. Entonces, el entrenamiento genera unas adaptaciones, como tú ya esto lo sabes de sobra, genera unas adaptaciones que lo que genera esa mejora. La nutrición no hace eso. Yo tengo que adaptarme al plan de entrenamiento enfocándolo en el objetivo de ese entrenamiento. Entonces, yo no puedo poner, de repente decir, venga, voy a probar una dieta baja en hidrato de carbono a ver qué tal le va, cuando tú estás haciendo, por ejemplo, unos entrenamientos de anaeróbicos súper altos. No, porque es que no te va a rendir. Entonces, ese entrenamiento claro. no sirve para nada si yo no le doy el combustible que necesita. Entonces, siempre pregunta al entrenador si puedo hablar con él, cómo están enfocando los entrenamientos, cómo puedo ayudar y demás. Y si en cualquier momento yo quiero realizar cualquier estrategia, ver que no influya en el entrenamiento. Y si no puedo hablar con él, pues le pido un poquito el plan de entrenamiento al deportista. Yo tengo las nociones justas y básicas para saber para qué sirve ese entrenamiento y para no interferir. Pero Sí. es que yo no puedo ir por mi cuenta en nutrición con 5 horas de entrenamiento diarias. No, no, claro. Porque, Yo eso, y creo que son los tres aspectos claves bueno, diría cuatro, quizá, cuatro aspectos claves que todo deportista de élite debe tener. Y es entrenamiento, nutrición, fisioterapia y psicólogo. Creo y que, descanso. y bueno, sí, descanso, pero al final te quiero decir en cuanto a profesionales que trabajamos con ellos, creo Sí, está que claro. estos cuatro son los clave de decir, es que si esto va en concordancia, tu rendimiento va a ser muy superior. Pero claro, también está el tema, que muchas veces es un problema, en cuanto a deportistas, por ejemplo, judokas, que no tienen, ¿sabes? No tienen los resultados como para que se les beque. Entonces, Ya. a lo mejor tienen dinero para tener un preparador, pero no tienen dinero para el nutricionista, o no tienen dinero para el psicólogo, o al revés. Entonces, claro, este es un problemilla que hay que ir solventando, porque al fin y al cabo nosotros también comemos de ello y no podemos, ¿sabes?, tirar Sí. nuestros precios ni regalarlos. Y Entonces cuando yo creo, trabajo en conjunto es que funciona muchísimo mejor. O sea, sí, cuando sí, yo sí, estoy sí. sola en nutrición y el entrenamiento lo llevan por su cuenta, funciona muchísimo peor que si tienen, si yo voy con el entrenador en conjunto y hacemos las cosas bien. Es que los resultados no tienen ni punto de comparación. Sí, sí. Otra cosilla de nutrición que me gustaría preguntarte, ahora como, bueno, llevo unos años estando muy de moda, es el tema del ayuno intermitente.
¿Qué opinas de este tipo de estrategia para deportistas de deporte de contacto? A ver, es una estrategia. Se puede utilizar si lo utilizas bien y si el deportista se adhiere bien. Es decir, cuando hay 2 sesiones de entrenamiento, generalmente estos deportistas tienen 2 sesiones de entrenamiento, ya sea la de físico, cardio, fuerza, lo que sea, digamos más preparación física y luego ya el deporte en concreto, que generalmente es mañana y tarde. Tú no puedes meter un ayuno ahí. ¿Por qué? Porque es lo que he dicho, el entrenamiento está para que mejore. Tú tienes que darle la energía y macronutrientes y micronutrientes suficientes para que entrene al 100% en ese entrenamiento y que recupere de ese y se prepare para el siguiente y que recupere del siguiente y así durante toda la semana. Si yo meto ahí un periodo de 16 horas donde no dé alimento, eso quiere decir que va a entrenar en ayunas. Si estoy buscando una pérdida de peso, quiero que baje un poquito calorías, el entrenamiento es suave, un cardio suave, que no va a influir al rendimiento, digamos que el rendimiento no es tan importante porque no va a haber una intensidad muy alta, se puede meter. Y muchas veces lo que he probado en semanas antes de las competiciones, en los fines de semana que descansan, meter un ayuno intermitente. Y funciona bastante bien. Pero en cuanto a rendimiento, con 2 sesiones de entrenamiento, yo no lo veo viable. Si fuese solo una, bueno, preparar bien el pre y preparar bien el post alrededor. Pero si son 2, yo no lo veo compatible. Si es verdad que si fuese solo una, yo no intentaría meter el ayuno después del entrenamiento. Es decir, siempre haría un pre y un post. Porque si no estás 16 horas después del entrenamiento, que no estás metiendo nada para recuperar. Y ahí sí es importante meter algo. Sí, sí. Sí, me parece muy interesante esta visión porque, vamos, lo que te he dicho, ahora está muy de moda al final este tipo de estrategia y parece que es el santo grial de la nutrición para todo. Y yo creo que es una estrategia, pues que es una herramienta más que para ciertas cosas te Eso puede es. resultar productivo o beneficioso y para otras no. Y estoy muy de acuerdo contigo en el que si tienes 2 sesiones y la sesión, pongamos la primera, si hacemos el ayuno por la mañana es de una intensidad elevada, el entrenar en ayunas es totalmente contraproducente para el Y se rendimiento del nota, deportista. lo notan. Es que notan la falta de fuelle enseguida. Sí, sí, sí. Sí, por eso este tema también me gustaba tratarlo para, bueno, un poquito que se viese que es una estrategia más que, pues, bueno, Sí, a una persona sí que les puede resultar beneficioso, pero no es para todo el mundo ni es la mejor estrategia del mundo, simplemente una herramienta más que se puede utilizar. Y luego también el enfoque ese que has hecho de que tú lo utilizas en los fines de semana, me parece una estrategia súper interesante, súper guay, que claro, cuando hay descanso sí que no hay esta pérdida en cuanto al rendimiento deportivo. Y eso ya es. Y por se puede último, ciclar un poquito más. Es sí. decir, cuando no entrenas gastas un poquito menos y demás. Dime, perdona. No, sí, sigue. No, nada, que normalmente se puede ciclar, cuando vas tan justo de energía y tan justo de peso, se puede ciclar un poquito. Es decir, los días de entrenamiento subimos un poquito la energía, subimos el hidrato de carbono, los días de descanso lo adaptamos más, hay menos gasto, es verdad que tienes que recuperar del entrenamiento previo y hay que tener un mínimo, pero se puede ajustar un poquito más en cuanto a calorías. Entonces, lo suelo ciclar mucho. Sí, sí. Y bueno, ya para ir acabando un poquito, me gustaría, como uno de los temas que comentamos fue nos gustaba traerte, al invitarte a la entrevista, puesto que hemos entrevistado a muchas deportistas de alto nivel, pero también queríamos ver el papel de las profesionales, que en este caso estáis detrás de estas deportistas y de estos deportistas. Y me gustaría que me dijeses un poquito la evolución dentro de tu ámbito del sector femenino. ¿Cómo lo ves? ¿Qué problemas te has podido encontrar? Si te has encontrado algún problema. ¿Qué soluciones crees que podría haber para fomentar un poquito más? Porque en nutrición no lo sé, pero yo, por ejemplo, en mi caso, lo que estudié fue ciencia del deporte, era un porcentaje muy escaso de mujeres las que realizaban esta carrera. Así que me gustaría conocer un poquito tu visión. Eso es, yo también te quería preguntar por la tuya, porque bueno, el mundo de deportes incluye todo, ¿no? Nutricionistas, Sí. entrenadores, fisios. A nivel nutrición,
Sí es verdad que, por ejemplo, en deportes de contacto sí que he visto más nutricionistas femeninas que en otro tipo de ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de la fuerza, somos una carrera o un grado que creo que el dato no es exacto, pero me parece que un 70-75% somos femeninos, o sea, somos chicas, somos mujeres. Y se ha visto que en el mundo de la fuerza hay congresos, que esto me lo contó mi jefa, que lo ha dicho 1000 veces, hay congresos de fuerza en los que hay 8, 9, 10 ponentes y son todos masculinos. Entonces, ¿cómo puede ser que en una carrera, en un grado en el que hay un 75-80% de sector femenino, no haya ni una mujer en el congreso? Y eso pasa muchísimas veces. Sobre todo en el mundo de la fuerza, que yo trabajo también, aparte en deportes de contacto y demás, trabajo también mucho en el mundo de la fuerza. Y se ve mucho, se ve mucho. En cuanto a deportes de contacto, yo creo que se guían un poquito más en que la persona haya realizado ese tipo de deporte a que sea masculino o femenino. Pero sí es verdad que en equipos deportivos masculinos puedes encontrarte muchos problemas a la hora de entrar como mujer por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Porque digamos que se sale un poco de contexto de ese equipo. Por ejemplo, el Real Madrid de fútbol creo que no tiene ni una mujer trabajando, por lo menos hace 2 años. No tenía ni una mujer y casi ninguna había trabajado en el equipo del Real Madrid. Entonces, a nivel nutrición, yo lo que noto es eso, que en todo lo que sea disciplinas deportivas, de equipo, fuerza y demás, a pesar de lo que te comentaba, que somos un porcentaje muy alto, no se nos tiene en cuenta. No se sabe por qué, es como si estuviésemos fuera de ese mundo, no supiéramos de ese mundo, pero sí es verdad. En cuanto a entrenamiento, no sé, yo sí que te quería preguntar en este aspecto. Sí, cuando el entrenamiento es ínfimo el número, ¿eh? Yo me acuerdo, a lo mejor éramos, no sé, yo en mi promoción seríamos 100 aquí en Toledo y bueno, quizá empezaron de estos 100, 25 chicas creo que eran, o algo así. Luego se salieron 3, ¿sabes? O por ahí, ¿sabes? Te estoy diciendo más o menos por encima, pero bueno, que al final el porcentaje es mínimo. Y bueno, de hecho es que yo esto lo he hablado mucho, que se puede ver hasta en las clases de educación física. Cuando estaba ya en el instituto, en las clases de educación física, normalmente las personas que no querían hacer educación física eran las chicas y no querían hacer deporte. Esto, a ver, yo creo que es un problema al final de concepto, por así decirlo, que Sí, pues que no se ha fomentado tanto. Ahora sí, ahora por suerte yo creo que se está fomentando mucho más el deporte femenino que cuando yo era pequeño, vamos. Yo tengo 25 años también, que tampoco soy mayor, pero creo que en estos años ha pegado un cambio muy, muy sí, grande. Y ahora tú ves a una niña que quiere hacer fútbol. O sea, antes no se hacía fútbol, porque claro, tampoco tenían un referente. Esto lo hablaba yo con Laura Martín, que la tuve de entrevistada anteriormente, que realiza Grima, y dice, claro, es que yo no tenía un referente, claro. chica, de mi deporte. Pero claro, ahora las niñas sí que tienen referentes, por ejemplo, ella. ¿Sabes? Dice, yo voy a una competición y me pide una niña una foto y claro, y me caigo de culo. Dice, al final, yo creo que esto es lo que está mejorando mucho y es que las mujeres que están ahora mismo han luchado mucho y han abierto el camino a las que vienen detrás. Entonces, Eso es. esto se verá en unos años, espero, se verá recompensado en cuanto al porcentaje de mujeres que realicen carreras como ciencias del deporte. Porque Sí, yo creo además... Sí, sí, que dime. además es un concepto de visibilidad, ¿no? Sí, se nos da, pues como cualquier deporte que está en minoría, por ejemplo, lo de la UFC, se ha dado más visibilidad y se ha destinado más dinero a ello, se ha enfocado más en eso ahora, pues yo creo que es un poco más también, que se nos dé un poquito más de visibilidad. Por ejemplo, cualquier nutricionista, mujer que trabaje en fútbol masculino, de repente es de los mejores nutricionistas del país. Claro. Bueno, pero es que también lo era antes de empezar a trabajar en un equipo de Sí. fútbol masculino. Entonces es darnos un poquito más de visibilidad, también entre nosotras, yo creo, también nosotras tenemos que trabajar en ello.
Sí, sí, sí. Yo, eso, y además creo que es muy positivo, puesto que entrenamientos en mujeres embarazadas. Todo esto, muchas veces por los tabúes que hay, etcétera, una mujer embarazada se va a poner en manos de una profesional femenina antes que de un profesional masculino. Entonces creo que por esta vía sí que claro, las mujeres que empiecen a realizar este entrenamiento, si se especialicen en ciertas cosas, creo que pueden aportar mucho más al entrenamiento en ámbitos como este, por ejemplo, con Sí, el tema de las mujeres embarazadas. pero yo creo que también, yo creo que es más empatía del cliente con el profesional, ¿no? De decir, bueno, pues es mujer, yo creo que me va a entender mejor, pero cualquier profesional masculino podría hacerlo, Sí, 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 si claro. estar bien preparado. Pero sí, yo creo que es más eso, la empatía de, bueno, pues es mujer. Sí, sí, claro, que esto también se puede ver en ámbitos contrarios. A mí me ha pasado de estar en un gimnasio de prácticas y la que estaba conmigo en el gimnasio, mi tutora en ese momento de prácticas, era una mujer. Y, pues, por ejemplo, iba un hombre o un chico a hacer un press de banca muy pesado y tenía más aversión a pedirle ayuda a la mujer que a Sí, cualquier otro hombre que estuviese en la sala, cuando de hecho seguramente yo me fiaría más de ella, conociéndola en este caso concreto, que de cualquiera que hubiese habido en la sala, sí. pero sí que, ¿sabes? Llevándolo al otro lado, creo que este problema también hay en la sociedad. Pero está mejorando mucho, yo creo. Sí, 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 sí. Creo que está mejorando bastante. Queda aún, sobre todo en ese mundillo que te he dicho yo, pero está mejorando bastante. Sí, y una de las cosas muy interesantes que he hablado ya con varias personas y es que esto no sirva de límite. Es decir, el hecho de, no, es que por ser mujer en este sector ya lo tengo más difícil y ya tener esa creencia en la cabeza y que te limite a hacer las cosas que de verdad puedes hacer. Porque está claro que no hay una igualdad en muchos aspectos, pero hay que luchar por ello. Y Eso teniendo es. esta creencia de decir, no, es que es imposible porque o en deportes como judo, por ejemplo, es que es un deporte de hombres, por así decirlo, mal dicho, pues bueno, pues lucha por ello, da todo lo que tengas y ya está, no te tienes por qué limitar por esta creencia. Y demostrar, trabajar para ser mejor, para ser bueno, para ser eficiente y demostrarlo. Y ya está. Y en el Claro, momento que lo claro. demuestras, ya la gente lo ve. Que igual está ese aspecto de como soy mujer igual no me tienen tan en cuenta. Bueno, pues pon los papeles sobre la mesa, trabaja, esfuérzate y demuéstralo. Y una vez que tú lo has demostrado, la gente lo verá. Y haciendo eso también es el ejemplo para otras Sí, sí. personas. O sea, mi jefa es un ejemplo de ello, Sí, que es sí. Bárbara Sánchez. Bárbara Sánchez le presentó al equipo de fútbol un proyecto y le dijo, esto es como hay que hacerlo. Y el equipo le cogió. Sí, Pero yo, tienes que poner los papeles sobre la mesa y decir, oye, que yo puedo hacerlo y demostrarlo. sí. Yo, de hecho, una de las referentes principales que tengo en mi mundo es una mujer que es Sonsoles Hernández y tuve un podcast con ella que hice y hubo una frase que fue que decía, el techo de cristal yo me lo como, ¿sabes? Que no me va a parar. Voy a ir a por todas Sí, y me pareció espectacular, ¿eh? Sinceramente, decir, madre mía, y así es como debería de ser, ¿sabes? sí. Me jode que esto sea una excepción porque es como debería de ser todo, ¿sabes? El ir a por todas y ya está. Y me gustaría hacerte la última pregunta ya para ser respetuoso con el tiempo, que me la han puesto por aquí. Y encima es que me la ha puesto mi compañero del piso y si no te lo hago me mata. Que es, haciendo referencia al ayuno intermitente, que si realizas una comida post-entreno para recuperar y al final del día comes las mismas calorías que en un día normal, para producir alguna pérdida, que si podía producir alguna pérdida de rendimiento. Sí, Si, la cosa no es el post-entreno, la cosa es el pre-entreno. Es decir, si tú llegas de 16 horas de ayuno, o sea, está muy bien que tú
hagas un buen post, pero tenemos que preparar también ese entrenamiento. Sí. O sea, si vienes de una comida de hace 5 o 6 horas que has metido ahí nutrientes y demás, tampoco pasa nada, pero después de 16 horas, si tú quieres entrenar bien, meter intensidad y entrenar al 100%, yo metería una comida antes si ha habido un ayuno tan largo. Es decir, no es solo recuperar, es preparar ese entrenamiento. Entonces, no tiene mucho sentido entrenar un 60 y luego recuperarte a tope, ¿vale? Pero es que lo que te va a generar esa mejora es el entrenamiento. Entonces, vamos a enfocarnos más en preparar bien el entrenamiento y en hacerlo al 100% y luego ya en el post. O sea, eso es, en mi opinión, si viene de un ayuno de 16 horas y se pone a entrenar. Sí, Pero sí. cada uno tiene el tiempo que tiene, se organiza como puede y hay muchísima gente que entrena en ayunos porque no le da la vida para más. Entonces, es adaptarse. Sí, sí, sí. Sí, pues yo lo que te digo, de las nociones que tengo de nutrición, que no son muchas, estoy de acuerdo contigo. Además, en este caso concreto, mi compañero es un matado, ¿sabes? Que tampoco es que vaya a perjudicarle el rendimiento. Así que nada, ya para finalizar, me gustaría darte las gracias por haber querido colaborar con nosotros. Espero que hayas estado muy a gusto y pues yo lo he estado. Sí, Y sí, yo nada, también. me gustaría que te despidieses tú, que si te has dejado algún tema en el tintero o algo que decir. Y nada, y poco más. Nada, bueno, encantada de que hayáis contado conmigo para este tipo de directos. Yo encantada siempre de participar en estas cosas. Me parece que hacéis un trabajo muy bueno. De hecho, creo que un día os lo puse Sí, por Instagram, aparte, que estéis un poquito más enfocados en deporte de contacto. Y nada, que somos un mundo que está creciendo. Vamos a hacer las cosas bien, ¿vale? Las categorías de peso van a estar sí o sí, las pérdidas de peso van a estar sí o sí. Entonces, buscar los profesionales que os ayuden, si sois competidores, tanto a nivel de entrenamiento como a nivel de nutrición y sobre todo psicológico, ¿vale? Y a los profesionales, si hay alguien escuchándonos aquí, que se preparen, ¿vale? Para este tipo de competidores. O sea, son competidores muy delicados, ya solo por el tema de la categoría de peso. Y muy especiales. Entonces, si alguna vez les viene algún competidor así, que empaticen un poquito con ellos. sí, sí. Y poco más, muchas gracias a todos. Pues nada, muchas gracias, Joana, a ti. Y para todo lo que necesites, ya sabes que puedes contar con nosotros. Así que Igualmente, nada, chicos, espero que todo salga bien y un saludo, ¿vale? un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego.